¿Qué es la teología? Esta es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia. Y cuando usted oye hablar de teología, ¿en qué piensa? ¿Qué imagen tiene usted de la teología o del teólogo? Para algunos, teología es algo del pasado. Es un vestigio de algo ya pasado. Para otros, la teología presenta algunas preguntas intrascendentes y poco interesantes. Para otras personas, teología es simplemente la interpretación de una denominación eclesial. ¿Cuál es el propósito de la teología? San Anselmo, el teólogo medieval, definió la teología como la fe que busca entendimiento. Otros han caracterizado la teología como un intento de relacionar la fe con la razón. Otros creen que el propósito de la teología es enseñar las doctrinas del cristianismo. La teología no es algo inmutable, tampoco es algo abstracto teórico. La teología es el intento humano de hablar de Dios. Es el intento del ser humano de comprender el misterio de Dios. Podemos entonces decir que el papel de la teología es interpretar, explicar la fe cristiana en su contexto específico. Cada sermón es una interpretación de la fe cristiana, es decir, cada sermón es un ejemplo de teología. Cuando el creyente, cuando el miembro de una iglesia teologiza, utiliza entonces la teología interpretando su fe. Para otros, la teología solamente tiene que ver con el intelecto, es decir, ideas, doctrinas y no acción. Sin embargo, nosotros debemos decir hoy que antes de estudiar teología, hablemos más bien de hacer teología. El propósito de la teología es expresar la fe que tenemos en Jesucristo, pero una fe que se hace acción. Si no, es una fe muerta. Santiago lo dice muy claramente en el capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál es el lugar de la teología en la Biblia? ¿Para qué sirve la teología? ¿Para qué está hecha la teología? La palabra teología significa el estudio de Dios. La Biblia es la historia de la salvación. Por lo tanto, la teología viene siendo el estudio de la Biblia. Cualquier persona que lea la Biblia y la interprete, ya está haciendo teología. O cualquier persona que niega la importancia de la teología y solo quiere leer la Biblia, también está haciendo teología. Ahora, ¿cuál es la relación entre la doctrina y la teología? A veces confundimos esos dos términos. La palabra doctrina en griego significa enseñanza, literalmente quiere decir lo que parece correcto. Por otro lado, teología significa el estudio de Dios. Luego podemos nosotros decir que básicamente la doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica y la teología es el estudio de esta enseñanza. Ahora, cada teólogo
en realidad cada predicador hace énfasis en algún elemento de la teología o de las escrituras. Por lo tanto, así tenemos los llamados teólogos liberales y también aquellos llamados teólogos fundamentalistas o tradicionales. Cada uno de ellos hace énfasis en un tema o en alguna parte de la teología. Vamos entonces a continuar con este estudio en próximas ocasiones.